señor que se llamaba James Bonney, precisamente. Porque Anne era Anne Cormack, no Anne Bonny. Con razón estaba yo perdido en la información que estuve estudiando. Sí, estudié de Anne Cormack y se casa con este señor Bonney, que era otro pirata. No, él era un marinero. Ah. Era un marinero bastante mediocre. Era pobre, no tenía ni dinero ni tenía ambiciones. Entonces, el papá de Bonnie se enoja tanto con ella que la deshereda y la exilia. Y al haber sido una de las mujeres más famosas, estamos hablando de que ella nace aproximadamente en 1700, ¿correcto? Sí. Y ella migra ¿a dónde? A las colonias americanas, donde es el lugar en el que se transforma como pirata. Sí, su esposo, que era marinero, le empieza a ir tan mal económicamente que se van a Nassau, que en ese momento era un reino pirata, era el cielo de los piratas, y se empiezan a involucrar con los piratas. Y Bonnie se enamora de la piratería, se enamora del estilo de vida pirata, se enamora de la mentalidad pirata, y su esposo le empieza a parecer poca cosa, le empieza a parecer que es muy pequeño, que es muy cobarde, y ella se enamora de un pirata que se llama Jack Rackham, o Calico Jack, que de hecho, un dato muy interesante, la bandera pirata que nosotros conocemos, la del cráneo con las espadas, era la bandera de Jack Rackham. Ok. Ella esta mujer pirata, esta Anne Bonny, o Anne antes, ¿cómo se llama? Sí, Anne Bonny, ¿no? ¿O cómo se llamaba ella? Antes era Anne Cormack. Anne Cormack. Sí. Ella muere la mamá y ella se hace cargo de su familia. Es ella también quien tiene que tomar el papel de mamá. Y cuando el papá la compromete con este hombre con el que no quería, ¿es cuando ella huye o estoy confundido en...? No. Realmente ella nunca tomó una responsabilidad por su familia. Okay. Al revés, ella y su papá no se llevaban para nada. Pero entonces cuando están en esta isla pirata se enamora de Jack Rackham y Jack Rackham la invita a navegar en su barco. Y entonces por primera vez Bonnie empieza a tener libertad, porque toma en cuenta el contexto de ese tiempo. La mujer no tenía libertad. Se casaba con quien le decían, no tenía acceso a una educación amplia, no tenía una opinión, no tenía nada. Nada. En cambio, en la piratería la mujer era libre por el simple hecho de que era vista igual que un hombre y hasta recibía la misma paga que un hombre. Entonces, cuando Bonnie llega al barco pirata, dice, este es mi lugar, este es mi hogar. Esto es lo mío. Déjame ir a una pausa. En 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio y en todas las redes, pero en especial en Eddie Warman TV. Y vamos a rezar para continuar platicando con Ivana von Rettig acerca de las mujeres pirata. ¿Qué hizo Anne Bonny? ¿Por qué fue tan tremenda? Volvemos. Y continuamos en las redes. A ver, cuéntame de las aventuras de Anne Bonny. Ahora, esta isla que dices, Nassau, que conozco, que he estado ahí, ¿es esa isla que en tu libro la cuentan como la isla maravilla, la tierra de nadie, pero solo la tierra de piratas, donde todo era una locura y una lujuria? Está inspirado, sí, está inspirado en esa isla. Ok, porque la describes muy bien en tu libro. Sí. Ahora, esta isla en Nassau, donde ellos se van a vivir, ¿qué sucede ahí? Ahí era como el panal de abejas de todos los hombres y mujeres que no estaban de acuerdo con su vida, que tenían ganas de romper con las reglas y ser libres. Entonces, ¿que estaban contra el reino, contra los reyes, en este caso de Inglaterra, por ejemplo? Sí, porque Inglaterra acababa de terminar una guerra con España y todos esos pagos que les hacía a los marineros o a los corsarios por robar oro español, por atacar buques españoles, de repente dejó de llegar. Y el gobierno de Inglaterra no se preocupó por seguir manteniendo el estilo de vida que tenían personas que trabajaron a su favor. Entonces es por eso que se empezaron a reunir en Nassau, todos muy enojados, y empezaron a decir, ¿por qué necesitamos permiso del rey para robar oro español? Y de todas maneras darles una gran porción al rey y a Inglaterra de este oro y quedarnos con lo mínimo. Cuando realmente podemos hacerlo nosotros y quedarnos con absolutamente todo. Pues sí, yo hubiera hecho lo mismo, la verdad. Ahora, ella con Jack Rackham, el famoso pirata,
ella se convierte en parte de su tripulación, ¿correcto? Sí, se convierte en parte de su tripulación y de hecho hay una anécdota que se dice que Anne Bonny tenía un carácter como una fiera y de hecho ella quería que se le percibiera como un hombre, el mismo respeto, el mismo todo, y andaba con la camisa desabotonada y los pechos de fuera porque ella quería dar a entender yo soy como ustedes. Ahora, a bordo de ese mismo barco conoce a la otra protagonista de esta noche, que es Mary Read. Mary Read es una hija ilegítima de una mujer inglesa que, como era ilegítima, su mamá desde chiquita, desde bebé, la viste de hombre para que su abuela les dé dinero pensando que es uno de los hijos legítimos. Me recuerda una de las películas, una de las de María Mercedes o de Ana Martín, ¿no? Una película de Ana Martín que era hombre y luego resultó que era mujer. A ver si me buscan el nombre, Diego, de esa película de Ana Martín, por favor. Ok, continúa. Justo así, porque los hijos legítimos de ella eran hombres. Era un niño específicamente que se muere y Mary es ilegítima, entonces realmente no tenía derecho al dinero de la abuela. Entonces por eso la empieza a vestir de hombre y en lugar de decirle Mary le dice Mark. Y entonces Mary crece sintiendo que es hombre, pensando como hombre, hablando como hombre, porque lleva toda su vida escuchando la importancia que tiene que ella siga fingiendo ser hombre. Pero tenía el cuerpo de una mujer y las necesidades de una mujer también. Exacto. O sea, ¿cómo le hacía para convivir con los piratas en el baño o cuando se bañaban o en fin, si ella era mujer? O sea, vamos. Es todavía más interesante que eso, porque ella no empezó su camino siendo pirata. Ella se enlista para ser cadete naval y se da cuenta que el mar y los barcos es lo que más le gusta. Y ahí, en la naval británica, es que se enamora de uno de los cadetes. Y ahora sí que confiesa la verdad, le dice la verdad, soy mujer. Entonces se enamoran los dos, se casan. Y como no era algo bastante aceptado, entonces se salen de la marina los dos y van a dar a Nassau también. Ella, perdón, ya me hice bolas, ¿ella se casa con quién? Con un marinero. No era nada que ver con Jack Rackham. No. Rackham, quiero decir. No. Nada, ese era... ese era pirata. Ese era pirata, sí. Del lado de Anne Bonny. Correcto. Ok, pero en algún momento Mary y Anne luchan juntas y van en el mismo barco. Exacto. Eso está muy complejo, pero volvemos. ¿Me buscan, por favor, ¿Me oíste lo de la serie que pedí, Diego, por favor, de Ana Martín? A ver, no me oyó. Bueno, lo que quiero es que me busques cómo se llama esa película de Ana Martín, o esa telenovela o algo que ella sale de hombre, y creo que también Alejandra Ábalos, nada más como referencia. Ok, continúo contigo, Ivana Bonrete, que estamos hablando por primera vez de esta sección de historia de piratas. En este caso, ha elegido a dos piratas, Anne Bonny y Mary Read, dos famosas piratas del siglo XVII, del más o menos 1700, del siglo XVIII, que se dedican con los piratas, que se creen piratas para asaltar aquellos barcos, robarse los tesoros de España, ya que Inglaterra y la corona de Inglaterra no les pagaban lo que le tenían que pagar. ¿Sí, correcto? Exacto. Ok. Y entonces, partiendo de Nassau, interceptaban a los barcos que venían de América o iban para América. ¿Correcto? Que traían mercancía de Asia, que cruzaban por México con la nao de China para ir a Europa y asaltaban ahí. Eso y también locales. Todo lo que cargara con cualquier tipo de riqueza asaltaban. Y entonces Mary Read termina en la tripulación de Jack Rackham como pirata al lado de Anne Bonny. Y es muy interesante porque en todos los registros históricos que se tiene de este momento, de esta época de ellas dos, todo indica que de toda la tripulación, ellas dos eran las más aventadas. ¿Malas aventadas o más malas malditas? No sé, no puedo decir si eran malditas o no. Sí puedo decir que eran mujeres de carácter muy fuerte por lo que se sabe. No tenían miedo. Eso es lo que es impresionante, no tenían miedo. De hecho, hay
un apartado de la historia que en algún momento fueron invadidos por una nave de la corona inglesa, y la mayoría de todos los hombres estaban borrachos y estaban en el piso de abajo de la cubierta, y las únicas dos defendiendo la nave eran ellas dos. Y hay una anécdota que dice que Mary Read se enoja tanto de que los hombres están borrachos en la parte de abajo sin pelear, que empieza a disparar hacia abajo a ver si salen, y de hecho mató a varios por accidente. Y en esa misma batalla, las autoridades inglesas arrestan a Jack Rackham, que era el marido de Anne Bonny. Y Jack Rackham le está diciendo a Bonny, por favor ayúdame, por favor ayúdame. Y Bonny le responde, si hubieras peleado como un hombre, no te cogerían como un perro. Entonces, sí, entonces realmente no es que fueran malas, es que de todos los piratas, siendo un mundo tan violento, siendo un mundo de hombres, siendo una arena tan impredecible, ellas demostraron un carácter inamovible y una valentía que nadie más tenía. ¿Y cuántos, se sabe de cuántos barcos asaltaron, cuánto tesoro lograron, cuáles fueron sus triunfos, qué les pasa en la vida? O sea, ¿cuánto tiempo pelean a bordo de estas naves piratas? Años. Y sí fue, no tengo la cantidad de los barcos asaltados, pero sí fue mucho, mucho oro español al que tuvieron acceso. Y hubo un momento en una batalla final, digámoslo así, donde son arrestados todos, y las dos, para prolongar su ejecución, porque las iban a ahorcar, para prolongar su ejecución dicen estar embarazadas. En el caso de Mary Read era una mentira. De hecho, a ella la encierran y se muere en la cárcel. Ah, no la libra. No. O sea, no la ahorcan, la meten a la celda. A ver si estaba embarazada, que no estaba. Y la dejan morir ahí. Correcto. Y Anne Bonny sí estaba embarazada, entonces cumple con una condena muy breve, la dejan salir, tiene un hijo hombre y no se supo nada más de ella, pero no murió ni en batalla ni en la cárcel, lo cual para mí es un triunfo enorme como pirata. Claro, pero a ver, las leyes decían que podías ahorcar a un delincuente, hombre o mujer, sí, solo si no estuviera embarazada, eso decía la ley, o por qué la respetan a ellas estando embarazadas. Hoy por hoy vemos a muchas mujeres en las cárceles y vemos muchas mujeres que me imagino tienen que cumplir condenas tremendas, ya no es tanto el de la pena de muerte, pero no les perdonan. No, por supuesto que no les perdonan. De hecho, no había nada formalmente escrito, pero sí había un tipo de concesión en el que en lugar de ir directo a la horca, iban a la cárcel, y ya que tuvieran a su bebé, entonces ya cumplían condena. Y entonces se les hizo fácil a las dos, como eran mujeres, decir, no nos maten, estamos embarazadas, pero era real únicamente en el caso de Anne Bonny, y por eso se salvó. Ok, ¿y qué pasa con su hijo? ¿No se sabe? No se sabe absolutamente nada más de Anne Bonny, nada. Ahora, ¿qué sabes tú de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y qué sabes sobre los tratados en delincuencia en el mar? ¿Conoces, tienes información de eso? No. Ok, les voy a contar un poquito para reforzar esta información de piratas, porque los piratas sigue habiendo. Hace no mucho, cuando fue la pandemia, hubo piratas que, si no me equivoco, eran iraníes, asaltaron un barco de carga, o varios, y se llevaron la carga cuando la situación en el mundo era muy difícil y ellos se aborazaron de la carga. Y también hay historias, tendré que buscarlas con más detalle, de piratas que asaltan barcos de pasajeros. Entonces, ¿qué castigo se lleva un pirata o un asaltante? ¿Qué marca la ley? Y la ley internacionales del mar tienen, por ejemplo, y esto me lo platicó Mónica June, dice que, porque ella hablaba del derecho marítimo, estudió y daba clases al respecto, ella dice que hay diversos aspectos relacionados con la piratería y la territorialidad de los océanos en el mundo. Dos de los tratados más importantes en este contexto son de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar, se llama UNCLOS, son las siglas, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que también es conocida como la Convención de Palermo.
Bueno, las convenciones de las Naciones Unidas sobre el derecho de mar delimitan las fronteras y la regulación de los espacios oceánicos. Se establece que UNCLOS marca sus propias reglas. Aguas territoriales se refiere a aguas situadas en un rango de 12 millas náuticas desde la costa de un estado y están sujetas a su propia soberanía. Los estados tienen derecho exclusivo de regular estas aguas. Luego hay zona contigua, que son 24 millas desde la costa, y permite a los estados ejercer control sobre las actividades y fiscalización aduanera. Y la zona exclusiva económica, que son 200 millas náuticas. Me decía Mónica que los cañones alcanzaban una bala 6 millas náuticas, y por eso estaba regulado a 6 millas náuticas desde la costa, para que una bala de un cañón pudiera hundir, si la atinaban, por supuesto, a un barco. Déjame hacer una pausa en 88.9 y continuamos un momento más en las redes con Ivana Bonrete, y regreso con Sandra Gutiérrez, quien ya va a abrir el vino porque ya tenemos la copa lista. Ok, volvemos. A ver, Ivana, entonces, ¿qué pasa en el mundo de las piratas? ¿Cómo era, por ejemplo, la vida en un barco? ¿Cómo, o sea, tú que has leído tanto de piratas, todos nos imaginamos los borrachos, los marineros pedos, diciendo miles de groserías, tirando balazos, rompiendo vasos, oliendo a alcohol, oliendo a sudor, oliendo a orines. Pero ¿cómo era la vida ahí? ¿Quién se acostaba con quién? O sea, las mujeres en este caso eran propiedad del capitán, o cualquiera se acostaba con ellas, o ellas elegían con quién acostarse, o cómo sucedía, y qué pasaba con el homosexualismo. Creo que es importante decir, basándome en que acabas de hablar sobre piratas actuales, que la palabra piratería es la misma, sin embargo sus protagonistas no son iguales. Porque los piratas de hoy en día simplemente son asaltantes del mar, punto. Asaltantes y ladrones del mar. Pero la diferencia entre estos y de los que yo estoy hablando es que los piratas antiguos traían consigo una narrativa muy, muy especial, socialmente hablando, porque proponían cosas que eran en ese momento necesarias socialmente y lo siguen siendo ahora. Proponían equidad de género, proponían no al racismo, porque un hombre negro y un hombre blanco eran considerados iguales. Proponían democracia, proponían paga igualitaria, que si alguien perdía un miembro del cuerpo, una pierna, un brazo, fuera compensado monetariamente, y si perdía la vida, entonces su familia. O sea, es muy diferente la narrativa de los piratas de hoy a los piratas. O sea, los piratas de entonces, de 1700 aproximadamente, o antes o después, eran más humanos con sus semejantes. No eran delincuentes como hoy, porque, por ejemplo, imagínate los asaltantes de las carreteras, ¿no? O la delincuencia organizada, o todo este tema del narco, por ejemplo, pues matan a alguien y ahí lo dejan, y quién sabe cómo funcionará el tema de protección a su familia, o cómo funcionará el tema de protección en caso de perder un miembro o verse seriamente afectados. Y sí, creo que la ideología es diferente porque, bueno, no sé, porque aquella época la ideología era robarse el oro, las joyas, asaltar las ciudades, como pasa en el libro que cuentas, que llegan a esta colonia inglesa y asaltan todo para robarse el barco principal que acaba de inaugurar la Marina inglesa, ¿no? Entonces, se robaban todo. Aquí también se roban todo. Lo que pasa es que hay droga de por medio. Hay un pirata que se llama Black Bellamy, y él decía, la única diferencia entre cómo robamos los piratas y cómo roba la corona es que la corona tiene permiso de robar. Pero realmente el trato que le daba la corona y la Marina Real a cualquier marinero, a cualquier oficial, era terrible. No trabajaban con contrato, la paga llegaba tarde, si salían heridos de batalla los abandonaban completamente a su suerte, y nadie veía por ellos, por su familia, por sus intereses. En cambio, los piratas veían por los intereses de los suyos. Si tú te metías con un pirata que yo como pirata no conozco, aunque yo no lo conozca, te metías conmigo también. Entonces, por ejemplo, 800 piezas de A8 si pierdes una pierna en mi barco.
600 si pierdes un brazo, 300 si pierdes un ojo. Si te mueres, le doy ese dinero a tu familia. Matrimonio homosexual perfectamente aceptado. Es verdad que no se permitía cualquier tipo de mujer, pero si era una mujer pirata, estaba perfectamente bienvenida y la paga era igualitaria. Tal es el caso de Anne y de Mary, más muchísimas otras cosas, como el hecho de aceptar hombres negros en la tripulación. Claro, que además muchos venían, eran esclavos que se habían liberado o escapado o los habían soltado, y había muchos hombres, había muchos medio orientales que venían, que se vuelven piratas, que eran navegantes turcos, que venían de la zona de Marruecos, que venían de la zona de África, y había muchos piratas negros, claro. Sí, porque el único... Muy fuertes, además. Correcto, porque el único lugar donde un hombre negro era libre y donde una mujer era libre y donde cualquier forastero, entre comillas, era libre, era la piratería. Qué interesante. Oye, bueno, mejor ahorita que regresamos al 88.9, nos dices dónde te siguen, dónde te localizan y el nombre de tu libro para que lo puedan comprarte.